Ahí está. Ahí hay un círculo que dice Sí, grabar. señor. Ya está. Bueno. Ok. Muy bien. Empezamos entonces. Esta es la entrevista que le hacemos a Mario Gianni, más conocido en Posada como Toto Gianni. Se produce hoy, día 22 de agosto del 2020. Toto está en el kibutz donde reside, en el kibutz Ma'abarot, en Israel. Esto está siendo grabado, Toto. Yo te voy a agradecer que exprese tu consentimiento a que lo grabemos y que lo podamos hacer público, porque esto lo van a investigar historiadores, antropólogos. Vamos a hacer tema de estudio. Biólogos no. Bueno. No van a entrar en mi profesión. Bueno, biólogos no. Bueno, sí, está bien esto. Lo que nosotros queremos, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegaron los Gianni a Argentina? ¿Cómo llegaron los Gianni a Posada? Bueno, los Gianni llegaron con mi papá, pero mi mamá es Sazón. Bueno, ahora empecemos con papá. Papá llegó de Urlá. Urlá es un pueblo cercano a Izmir. Era una población pequeña. Bueno, cuando yo la conocí hace unos 10 años, seguía siendo pequeña. Okay. Papá llegó a los 10 años. Es decir, que suponemos que llegó más o menos en 1920, en 1919, en 1920. Se fue a Posadas, donde estaba la familia que lo llamó a él, que era el tío de él, Alberto Eskenazi. Okay. Alberto Eskenazi, que lo recibió, fue a la escuela número 1. Mirá vos. ¿Qué edad llegó? En 10 años me dijiste. Él llegó a los 10 años. Ok. Y se crió en Posadas. Después fue a vivir a Buenos Aires. Y en Buenos Aires conoció a mi mamá. Mamá llegó a la Argentina más o menos en 1930. Tenía 18, 19 años. No, un poco más. Tenía que tener casi 20 porque ella terminó la Alliance Française en Turquía, o sea que terminó el secundario, más un montón de cosas en Turquía. Mi mamá es de Izmir. Mi mamá emigró junto con mi abuela. Ahora, causas de la emigración. Mi papá quedó huérfano con todos los hermanos. Se murieron los 2 padres. Así que quedaron huérfanos y por eso fueron a la Argentina. Mi mamá, porque mi abuela, la abuela, no quiso que los hijos fueran a la guerra. Digamos, era la guerra, ya estábamos cerca de la guerra y no quería que vayan al ejército. Estamos hablando de los años 25 después de la subida de Kemal Atatürk. Exacto. Esa fue la causa, sí. Mi mamá fue a Buenos Aires y estaban ya los 2 hermanos que ella tiene, ya vivían en Buenos Aires. Ahora, el hecho es que como hacían todos los judíos, las comunidades se conocían, no había manera de conectarse sino a través de los judíos. Entonces le presentaron a mi papá y a mi papá le presentaron a mi mamá, se casaron y fueron a vivir a Corrientes, a Bellavista. ¿En qué año se casaron, recuerdas? Mira, yo supongo, si mal no recuerdo, en el 36. Ok. Porque yo nací en el 38. Ok. Fueron a vivir a Bellavista, Corrientes, donde un pariente de él tenía un negocio grande y se trabajaba también con yerba, nada, qué sé yo, un montón de cosas. Y yo nací en Buenos Aires, no nací en Corrientes. Porque en Bellavista, según me contaban, toda la medicina, toda la parte era muy deficiente. Entonces nací en Buenos Aires.
Volvimos a Corrientes, hubo una crisis económica y al año, creo que sí, fuimos a Buenos Aires, donde viví con mi mamá hasta los 4 años. En esa época mi papá se instaló en Posadas, era más o menos 42, perdón, 4 años, 42. Se instaló en Posadas, trabajó junto con los primos en 2 negocios conocidos, Casa de Saldo y la tienda El Cóndor. El Cóndor estaba en la calle Bolívar. La Casa de Saldos estaba frente al Colegio Nacional en la calle Santa Fe. Santa Fe. Buenos Aires, perdón, me gusta el acuerdo. Estaba en la calle Buenos Aires. Bueno. Ellos eran los primos, eran de apellido Eskenazi. Mi tío era Eskenazi. Sí. Alberto Eskenazi. Sí. Claro. Mi papá era Gianni. Sí, no, pero no. ¿Con qué familia estaba relacionado? Era con los Eskenazi. Algo con los Eskenazi. Y después las hermanas que vinieron a Posada se casaron. Una se casó con Mario Velocio, que fue el padre de Roberto y de Chiche, Salomón, y otra se casó con Matilde, se casó con Isaac Colodro, que después tuvo un negocio también sobre la calle de Buenos Aires. Bueno, yo estudié en la escuela número 1. A los 6 años fui a la escuela. Mis mejores relaciones fue León Levy, que fue mi vecino siempre, con quien fuimos a la escuela juntos por primera vez. En esa época los padres no te llevaban hasta la escuela. Te mandaban a la escuela. Así que bueno, transcurrió mi vida en la escuela primaria. Bien, con todo lo que hay en una escuela primaria. No fui a la escuela judía porque no había. En esa etapa no había. Apareció en una época el Talmud Torah de los sefaradíes, pero fue de muy corto, un espacio muy corto. Bueno, creo que yo ya tenía casi 11 años más o menos, y tuve una agarrada con el rabino. Sí, porque le pregunté cómo era posible, y lo digo, cómo era posible que Abraham fuera y le entregara a la mujer, se la vendiera. Entonces el tipo me dijo que si no entendía, le digo, sí entiendo, pero explícame, yo tenía 12 años, explícame, yo no entiendo eso. Y de ahí no fui más. Ya porque no había lógica, no. Aparte, bueno, era un turco y los turcos eran cabeza dura, que los rabinos turcos mejor ni hablar. No había castigos corporales, pero gritaba mucho. No había castigos corporales. Bueno, yo seguí en el colegio y después fui al Colegio Nacional. Y en esa época apareció el Betar y comenzó mi sionismo romántico, y admito que fue eso romántico. Así, toda una etapa de sionismo romántico, relaciones con la colectividad la tuvimos siempre, en toda la etapa de la niñez. Eso sí era parte de la vida. ¿Tu papá actuaba en la comunidad? Mi papá sí actuaba en la comunidad, sí, por supuesto. Mi papá actuaba en la comunidad. Acudíamos al templo, llegamos a la Beit Knesset, o sinagoga, ¿qué quiere que lo diga en hebreo? A la Beit Knesset. No, tiene muchos nombres, tiene shul, knis, templo, shul es en yiddish. Bueno, los turcos decían Keilah. La Keilah. La Keilah que viene de Keilah. Yo conocí otras comunidades que le llamaban tefilá. Vamos a la tefilá. Porque iban a la mañana, por eso. Sí, pero cada uno decía, le da otro nombre, pero está claro, es una sinagoga. Bueno, los turcos le decían Keilah. Mi papá iba, al templo. ¿Con qué asiduidad iba? ¿Con qué? No, mi papá tenía una actividad social.
No, pero iba todos los días a la sinagoga o iba los viernes, sábado. No, sábado y domingo. Ay, domingo. Sábado y domingo se juntaban todos a jugar al póker, a los dados. Bueno, ahora nosotros íbamos en las fiestas de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Purim. Esa era la asistencia de toda la colectividad. Digamos que mi papá no era un judío ortodoxo, de ninguna manera. No era... Tradicionalista. Era tradicionalista, él era judío. Sabía que era judío. Por supuesto, nosotros también sabemos que éramos judíos. No había problema, no lo negábamos en ningún momento. Bueno, por eso te digo, íbamos a la Keilah a jugar al ping-pong. Recuerdo que te vas a acordar eso. Jugar al ping-pong, charlar con los amigos. Y se formó el Betar. En esa época se iba más seguido a la Keilah, digamos, al local sefaradí. No, perdón, ya estaba el local de la calle Rivadavia. Okay. Ya cuando se formó el Betar ya estaba en la calle. Bueno, ahí estaba Isidoro Levinsky, León Levy, había aparecido el mexicano Max Chay, que era un tiro al aire. No sé si te acordás de, bueno, no. Max Chay, León Levy, Jaimito, Moshe Goldrin, estábamos todos, y Betty. Esa era la época de, digamos... Disculpa, cuando decís Betty, cuando decís Betty, te referís a Betty Gronovich. Betty Gronovich, sí. Sí. Bueno, seguimos hasta que yo fui varias veces a la Moshavá del Betar y cuando terminé el secundario todavía seguía mi romanticismo y fui a la Shará del Betar, donde comenzó una etapa, digamos, de ayornamiento, de ver las cosas. Y aunque parezca mentira o raro, no mentira, encontré un libro de Marx en la biblioteca de la Shará. Sí, en la Shará del Betar había un libro de Marx. ¿Sí? Y el libro no era la mejor posición porque tiene sus errores, que se llama La cuestión judía, y que después fue escrito mucho mejor por un trotskista que murió en campos de concentración, que estaba mucho mejor definida. Marx no la definió bien, seamos exactos con nuestro marxismo, no la definió bien. Pero ahí comencé a ver que mi romanticismo, primero con el Betar, no era correcto, porque yo no sentía lo que sentía el Betar. Es decir, el militarismo, la agresión a los pueblos minoritarios, yo no sentía eso. Y me di cuenta que no podía seguir. Bueno, tuve una serie de discusiones y me fui. Me fui a estudiar a la Facultad de Medicina. Okay. Sí, en la facultad, por supuesto, me integré a grupos de izquierda del entonces socialismo de Palacios. Don Alfredo Palacio. De don Alfredo, o sea, era de la juventud. Y digamos que poco a poco mi romanticismo sionista desapareció, no judío. Siempre admití ser judío, tanto en cualquiera de las reuniones, en cualquier momento, eso ni ahora ni nunca lo niego. Pero mi sionismo se entibió totalmente hasta que la situación en Israel me hizo perderlo, me hizo sentir que no podía ser sionista, que no podía, frente a que ni siquiera los partidos que gobernaban hacían una discriminación total, sobre todo con los árabes, y también con la gente que venía de afuera, con judíos que venían de Marruecos, de Teimán. Todos conocemos lo que pasó con la gente que vivía, con los teimaníes, que empezaron a desaparecer chicos. Bueno, yo esa historia la conozco directamente porque acá en el kibutz hay un señor teimán, un teimaní que me contó porque ellos vivieron eso. Aparte que no es mentira, hay documentos de eso, así que no.
no estoy mintiendo. Todo eso hizo que no me sintiera sionista, directamente. Ahora, hay una etapa en la Argentina que para mí es importante. Cuando volví a Posadas, yo hice 4 años de medicina, volví a Posadas y estudié biología. Ok. Y yo cerré mi ciclo de biología acá en Israel, donde trabajé en microbiología, estuve casi un año trabajando en el hospital AEMEC en microbiología. Bueno, eso es otra etapa. En la etapa de la Argentina, me incorporé en los años 70 al Partido Socialista de los Trabajadores. Activé muchísimo, también en el Partido Socialista, junto con Nelo Díaz, Castro y toda la gente que era socialista. Activé, como consecuencia de eso fui preso 2 veces. Eso fue en la época peronista. En la época peronista sí fui preso. Ahora, nunca tuve agresiones antijudías. Y eso me resultó interesante. No sé por qué. No sé por qué. No, yo pienso que porque nunca oculté nada. Yo nunca oculté que fui socialista, nunca dije no soy socialista, nunca dije no soy judío. Yo soy judío. Después fui candidato a gobernador por el Partido Socialista de los Trabajadores. Fue una etapa muy, muy violenta psíquicamente porque era la época de las 3 As de López Rega. Yo no, bueno, vos no estabas en Posadas. No. En un día, en una tarde, yo estaba en casa y se corrió la bolilla de que me habían matado. Sí, sí, fue terrible, fue así. Yo estaba durmiendo, no tenía, me levanté y salgo y veo una señora que la conocía. Ay, me dijo, ¿qué te pasó? Nada, no tengo nada. Aparte apareció mi amigo Ortega, Osvaldo Ortega, Neneco. Me dice, che, Mario, recibimos una noticia, pero no la quisimos publicar. Le digo, bueno, no la publiquen porque yo estoy acá. Hicieron correr esa cosa. Bueno, terminaron las elecciones. Yo en esa época trabajaba en un laboratorio de productos medicinales, Química Hex. Y cuando se produjo el golpe militar, en Química Hex me plantean que los militares le pidieron que me saquen. Fue una presión. Y eso que en Química Hex la mayoría de la gente eran judíos. Y vino el gerente de zona y me dijo, mira Mario, la situación se nos pone muy violenta a nosotros. ¿Qué querés hacer? Y me voy, le digo, ¿qué querés que te diga? Rabinovich se llamaba. ¿Qué querés que te cuente? Si la decisión de ustedes es cerrar el trato, bueno, como consecuencia de eso comenzó también una etapa de persecución de parte de los militares. ¿Qué año estamos hablando? Ya estoy hablando del 79. Ok. Del 78 empezó. Amenazaron a mis hijos, a mi familia, y me avisaron, y esto por suerte me avisaron, que apareció una lista en la que yo estaba en la lista para tipos de que iban a hacer desaparecer. Eso fue comprobado. Después cuando fui a Derechos Humanos, después del golpe, ¿no? Volví a la Argentina, y bueno, dije, bueno, nos vamos. Fui a hablar con el negro, me digo, mira negro, la situación es así, así. Y dice, mejor que te vayas, me dijo el negro. Mi hermano. Oh, el negro Gianni o David Gianni es tu hermano. Mi hermano, sí. Perdón, si pongamos nombres. Me dijo, mira, mejor que te vayas. Bueno, me voy. Y digo, pero yo necesito pasaporte. Me dijo, bueno, mira, anda pasado mañana a la Policía Federal. Y le digo, sí, anda tranquilo. Bueno, fui a la Federal, le dije que me iba a ir. Me dijo, sí, no hay problema, su pasaporte va a estar en 5 días, cuando tardaban meses. Ellos sabían que yo me iba a ir, que no me iba a quedar. Bueno, así fue. Por otra parte, estando acá en Israel,
me enteré que el Shelías de esa época hizo un arreglo con los militares para sacar a todos los... Era la época de Begin. Begin estaba en el gobierno. Que Begin dijo que traigan a todos los judíos, aunque fueran de izquierda. Eso lo leí acá en un documento que apareció. Que traigan a todos, aunque fueran de izquierda, nosotros ya nos vamos a arreglar. Era la amplitud que Begin tenía hacia, digamos, una cuestión hacia los judíos. Bueno, él había arreglado con los militares que ninguno de los que sacaban íbamos a volver. Es tanto que hay una anécdota, cuando estábamos por salir en el aeropuerto, un tipo de la aeronáutica, tipo mira la lista y dice, Mario Gianni, esperemos que nunca más vuelva. Eso no me olvido. Por supuesto no dije una sola palabra, no había. Bueno, nosotros llegamos, nos fuimos en el año 79. Siguió la historia, fuimos a un centro de absorción, Mercaz Clitán, y después de 6 meses me preguntaron qué quería hacer. Le digo, mira, yo soy biólogo, pero quiero adaptarme a lo que hay en Israel. Entonces me dieron un stage en el hospital AEMEC, un hospital interesante, donde trabajé casi un año en microbiología. Después de eso decidimos, Ada, que estaba trabajando en psicología y problemas de chicos, consiguió un trabajo en Jerusalén, en un centro de chicos discapacitados. Y fue ayudada, muy ayudada por una judía de la Argentina que tenía relaciones con este centro. Ella se presentó, ahí había una señora paraguaya, Rosa, y por supuesto la tomaron, empezó a trabajar, y yo fui a Jerusalén y empecé a trabajar en el Kupat Jolim, en el laboratorio de microbiología. Trabajé bastante hasta que me propusieron hacer un trabajo de investigación en el Hadassah Ein Kerem, donde trabajé hasta que se terminó la plata, como todos estos casos. Aparte, el tema de la investigación era el paludismo. Es decir, que a los que le interesaba el paludismo eran los yanquis. Pero era una cuestión muy embromada, porque el paludismo en sí hasta el día de hoy no hay una vacuna, no hay nada más que medicación, no te cura. Es decir, que llegó un momento que se terminó la plata, los yanquis dijeron no va más, y ya en esa época yo ya habíamos decidido venir al kibutz. Bueno, hicimos los trámites, fuimos a ver 2 o 3 kibutzim, y vinimos acá a Mahabarot, donde vimos que el ambiente era uno de los mejores. Había argentinos, hay argentinos, necesitaban a ADA fundamentalmente toda la parte de jinuj, educación, psicología, y en el año 84 vinimos al kibutz, y acá estamos. Por supuesto hice política en Israel también. Sí, por supuesto. Estuve en Mapam. Okay. Fui parte de un error, para mí error, de formar Meretz, porque vemos en qué terminó. Yo no estaba muy convencido, pero los compañeros me decían, bueno, hay que ir a hacer algo por esa gente, y me fui a Meretz. Sí, fui junto con Mapán a Meretz. Sí. En Mapán sí estuve en el centro de Mapán, trabajé mucho con ellos, en las elecciones. Y bueno, y ahora ya tengo 82 años. Sí, señor. Hasta los 120. No, para que como dijo el viejo Burr, ¿para qué tampoco? Así decían las malas lenguas. Bueno. Sí. Todo te llevo otra vez a Posada. Vos decías que empezabas
con el Betar. ¿Quién era la gente que organizaba el Posada del Betar? Yo ¿Vos eras el venía gente encargado? sí, yo era el encargado y venía gente de Buenos Aires. Ok. De Buenos Aires y de Israel vino una vez alguien. Sí. Entonces Okay. era digamos, todo el discurso del Betar era militarista, agresivo, Sí. No la me interesa. guerra. ¿Qué recordás de la vida comunitaria de Posadas Bueno, en aquellos años? de aquellos años era bastante intensa. Era bastante intensa, la juventud actuaba mucho, tenía mucha participación en esa época. Participaba digamos, de teatro en castellano. Sí. ¿Quién organizaba eso? ¿Cómo se llama? Era la madre de Nora, ¿cómo era que? Uy, no me acuerdo el nombre. De Nora. Ah, Sí, Beatriz. de Beatriz, claro, Beatriz. Beatriz Novominsky. No, Beatriz era la que organizaba estas cosas. Ya. Y yo formé parte muchas veces, me adherí a las Ya. organizaciones. No, Me pero yo no estoy adhería, hablando de antes todavía. A ver, año 1948, vos tenías más o menos 12 años. No sé si te acordás. Fue no, cuando que tenía 10 años. 10 años. Fue cuando se 10 estableció años. el Estado de Israel. Vos tenés por casualidad memoria qué Sí, se hizo en Posada cuando... sí. Me acuerdo que se hizo una gran fiesta en el salón de los turcos, digamos, para el salón Sí, de no había otro sefaradí. en ese entonces. No había otro. Se hizo una gran fiesta en las cuales el David Mayo, de cómo es, agarró y organizó todo lo que podía organizar, orquesta, gente, baile. Ahora, los chicos no fuimos, los muy chicos como yo, Ya. no nos llevaron. Fue un error, pero bueno, dejémoslo así. Eso sí me acuerdo. Me acuerdo de que hubo una efervescencia. Los judíos, todos estábamos muy entusiasmados con la existencia del Estado de Israel. Ya. Y seguíamos, yo desde mis 10 años, y de lo que se comentaba en mi casa. En la escuela yo no me acuerdo que en la escuela se haya comentado algo. Ya. No me acuerdo, puede ser que Sí. sí, pero Ahora no mirá, me ya por acuerdo. esa, bueno, eras muy chico, pero por esa fecha, 49, 50, es Sí, cuando se divide la comunidad, se establece exacto. la Unión Israelita de Misiones. ¿Vos recordás Exacto. cuáles eran los argumentos, qué es lo que la gente decía, por qué se Los, divide? los argumentos sí, porque me los contaron. Sí, Después a mí siempre me preocupó saber por qué. El argumento fundamental era el tipo de cultura, entre la cultura yiddish y la cultura sefaradí. ¿No ok, es cierto? Ese fue, digamos, la división. Ahora, esa división nunca fue una cuestión como en otras ciudades del país, donde puedo decir que el odio entre sefaradíes y askenazíes, como en Buenos Aires, donde conocí bien también, ahí no, ahí la gente vivían, hacían las fiestas juntos en muchas oportunidades, no había una separación. Ahora, cada uno tenía su colectividad. En los primeros tiempos, casi toda la gente de la Unión Israelita iba a rezar a a la sinagoga sefaradí, porque ahí no tenían un gran salón, pero no tenían lugar para los rezos. Aunque, digamos, yo puedo decir que la comunidad de Misiones en general, la comunidad judía, no era muy religiosa. no, No era muy religiosa. Como digamos, le gustaba, se sentían judíos y todo lo que quiera. Cerraban en Rosh Hashanah, cerraban en Yom Kippur, pero los viernes no cerraban fuera de Ezra Puchansky. ya, Don Ezra cerraba, pero el resto de la comunidad no cerraba los negocios Shabbat. Shabbat seguía hasta que no existía eso. Pero las dos comunidades se juntaban.
hacían sus fiestas, algunas fiestas no, por ejemplo, las fiestas de Rosh Hashanah iban en la primera etapa, casi, qué sé yo, muchos años fueron a rezar a, a la Keilah Sefaradí, mucho tiempo. Ahora, Purim era una fiesta que se hacía, que la Keilah Sefaradí lo hacía solo. Yeah. Hanukkah igual que en todos lados, eso no, Yeah. no había. Y la comunidad era bastante unida en ese sentido, no había una cuestión de sefaradíes y eskenazíes. Lo que los separaba muchas veces era el yiddish. Claro. Claro, Era un idioma. porque, claro, era parte de la cultura y yo posiblemente me doy cuenta ahora acá que cuando te encontrás con argentinos hablas en castellano. Así es. Por supuesto es inexorable. Así es. Así que no, sí, forma parte de la relación. Aparte en casa hablamos en castellano, no hablamos hebreo, sí, por supuesto. Pero en la casa de tus padres, ¿qué idioma hablaban? ¿Hablaban turco o hablaban en español? ¿O ladino? No, hablaban castellano y ladino. No, mi papá no sabía bien ladino. Papá vino a los 10 años. Claro. La que hablaba muy bien ladino era mi abuela y mamá. Claro. Papá vino muy joven, muy papá ya se crió argentino. Es decir, claro, él era castellano, el castellano. Pero entendía turco. Ahora ellos no hablaban en turco en casa. Yeah. Hablaban en muy raras ocasiones. Así que no era muy, no era el idioma. El idioma era el castellano, porque los judíos en Turquía hablaban ladino. O hebreo, porque mi mamá, me acuerdo que en esa época sabía hebreo, sabía un hebreo, qué sé yo de dónde, pero sabía. Otra cosa que recuerdo es cuando hicimos en la Unión Israelita con un moré que había, tengo una foto. Vos tampoco no estabas en Posadas. ¿Cómo se llamaba el moré? Hubo un moré que, sí, bueno, eso ya mi memoria no me da, era un muchacho joven. Y hicieron cursos de hebreo a la tarde. Ok. Mira, esa foto te la voy a mandar porque la tengo por ahí, mirar. Una foto que ya está, pero un cartel grande, en el pizarrón está escrito Shurei Eref, bien escrito. Yeah. Ahora, yo no aprendí hebreo en misiones. Ni yo ni ninguno no había hebreo. Sí. Ahora, mis hijos y la relación con la comunidad judía prácticamente no existía, solo mi mamá. Y mis amigos, León Levy, que era amigo que venía a casa, no teníamos otra relación. La madre León, por supuesto, la tía Luna. Claro. Otra relación en esa época no. Tampoco no había ninguna relación especial con los cristianos, solo amistades. Y en general todas las amistades que tuvimos eran todos ateos. Yeah. Ahora, tu círculo social, cuando vos eras joven, antes de irte a Buenos Aires, ¿tu círculo social era mixto o había una gran proporción de judíos o menor proporción? Perdón, Tu círculo social. No te escucho. Tu círculo social. Sí. Cuando estabas en Posadas. Sí, entiendo, sí. ¿Cómo estaba compuesto desde el punto de vista más judío, menos judío, mitad y mitad? Está cortando la comunicación. Pero a lo mejor está bajo aquí el Wi-Fi. Debe ser el tuyo porque acá está fenómeno. No, es el mío. Bueno. Es el mío. Lo que pasa es que estoy en un mamad, entonces a veces, como esto es... entonces a veces sí, claro, me afecta la calidad del Wi-Fi. Bueno, yo también tengo esto vos ves que es un mamad, es escritorio, libro, que yo, pero es un mamad. Ya. ¿Ahora me escuchás bien?
Pero ahora me Ahora sí mejoró. Ok. Lo que yo escucho decía mejor. era si tu círculo social cuando era joven, puber, Sí. adolescente, ¿cómo estaba compuesto? Si eran solamente judíos, no judíos, mitad y mitad, o sea, Eran judíos. en Mi su relación era mayoría. con los judíos. Sí, 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 mayoría. Me Ahora, relacionaba con los compañeros de la escuela, del colegio, por supuesto, pero muy poco. Tenía amigos. sí, 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 Tenía sí, sí. amigos y Yo amigos también yo iba a buenos. yo también yo iba a la escuela y bueno, mis amigos eran de la escuela, pero no eran más allá de la escuela. Cuando yo No, no, salía, me invitaban a cumpleaños, sí, ok, ok, pero más allá no estaba, no existía la cosa. Había amigos, por supuesto, yo era muy amigo de Roberto Mirone, de Walter Fernández, que fuimos amigos de chiquito, vivía al lado de mi casa. Pero interesante, eran dos familias no religiosas. Los Fernández directamente nada que ver con la iglesia y el Mirone tampoco, el doctor Mirone tampoco. Así que fíjate vos que no se daba a través de un hecho religioso, sino amistad, que no, que no terminaba con tu identidad. Mi identidad existía, sí, sí, claro. eso no había Sí, ningún sí. problema. Pero justamente eran familias que no tenían un elemento antisemita. Yo conocí familias antisemitas en Misiones, por supuesto que las conocí. Sí, claro. En todos Pero, lados pero había. no, pero por eso ahora es peor. Ahora hay un antisemitismo, no sé si en Misiones, pero en la Argentina hay más antisemitismo. Hay están todos los sectores nazis que se formaron, bueno, con toda la historia que viene desde el fin de la guerra, con los gobiernos que hubo, Castillo, Farrell, eran todos nazis. Algunos dicen que Perón, pero nosotros lo identificamos a Perón más con una forma digamos, de bonapartismo. Ya. Aparte que nada que ver con el peronismo y quiero eso que quede bien claro. No Sí, levanto el peronismo como bandera, de ninguna manera. ya. Pero, pero Volviendo a la comunidad, a ver, sí, en lo que tú recuerdas, ¿a qué se dedicaban especialmente? ¿Había profesionales entre los judíos de esa época? Profesionales, mira, no, abogados, ingenieros, médicos. no, en la primera época no. Yo digamos que hasta los primeros médicos judíos, bueno, estaba el doctor Giver, que estaba viendo en la lista de este muchacho, que los Giver en una etapa estuvieron ligados, el Giver, estaba ligado a la colectividad, pero allá en los años 20. Ya. Fue el único médico judío que yo me acuerdo de esa época. Después no, él dejó, se casó y abandonó la colectividad. Yo no sé si se volvió cristiano, creo que no. Ya. Pero él era el médico de muchas familias judías en esa época, cuando yo era chico. Ahora, profesionales judíos, no recuerdo que hayan habido hasta que fui mayor. Claro. Digamos, ahí aparecieron, había médicos, aparecieron ingenieros, pero mucho después. Ya. Estaba, claro, había ingenieros, pero esos aparecen después de los años, casi a finales de los años 60. Ya. Antes de los 60, porque, claro, en 60, sí, Entonces aparece. la comunidad se dedicaba principalmente al comercio. La comunidad se dedicaba al comercio y el comercio era telas. La mayoría era negocio de telas. Sí, Fuera de tu papá que tenía mueblería. sí. No había otro. Había otra mueblería. Había un señor Sí, Litvin que sí, tenía una había otra mueblería. mueblería, Había sí. el señor Königsberg que tenía una mueblería. Liz- ¿Quién? y también estaba el Lisbin que tenía una Ah, panadería. Litvin, es cierto. Es cierto.
Tenía que era panadero, así que no, Litvin tenía una mueblería. Sí. Y estaba el hermano que era panadero. Sí, así es. Sí, pero los otros en general se dedicaban al negocio de las telas, textil, no textil, venta de textiles. Ahora mira, vos mencionaste la familia Levy, que eran tus vecinos. Sí, Yo vecinos, mi gran vecino. recuerdo, yo recuerdo Jaime, que era gran amigo mío, él mencionaba Sí. que tenía parientes en Garupá. Vos conocías judíos que estaban A dónde no, en no entendí la última, no se entendió la última frase. Jaime mencionó que él tenía parientes en Garupá. Sí. Creo que de No, apellido no, Amiel no, en Candelaria. o Candelaria. En Candelaria, claro, estaba don Amiel, Jacobo Amiel, que era hermano de la madre de él. Ya. ¿Qué otro judío vos conocés que estaban fuera de Posada? En Alema había judíos. En Alema había judío, y estaba Marcos Kanner. Marcos Kanner era judío. Sí. Está bien, era PC, era comunista, pero era judío. ¿Y él vivía dónde? En Alem, en En Alem. Leandro, en Alem, tenía una librería. Ok. Don Marcos Kanner. ¿Y en otro lugar, en otras localidades misioneras? Mira, había un sinsolo en el Sí. norte, que era boticario. Después en Alema había una comunidad judía bastante Sí. grande, Sí. de los Ya. cuales creo que acá está Mario, Mario Haas. claro, él vive ahí en un kibutz Sí. del sur. Ahora está los Gorelik también, pero ellos eran de Posadas. Ya. Los Gorelik eran de No, yo Posadas. pensé que a lo mejor conocías o tenías parientes fuera de Posada. No, yo no. Fuera de Posada, ¿no? No. Yo Ok. no tuve parientes fuera de Posadas. Buenos Aires sí, por supuesto, estaban. Pero en Posadas, fuera de Posadas, no. Ahora decime, fuera del Betar, el Betar, bueno, era un movimiento sionista con sus características muy Sí, claras. por supuesto, muy Ahora, nacionalista. fuera de ellos, había otro de ese grupito, había otra gente, digamos, con inspiración sionista, que se hablaban de Israel, que sentían Bueno, apego. aparece mucho más tarde mucha gente de Anoar Sionim, Ya, ¿no es cierto? Con quien después Luis Susterman hace alianza ya. a Israel, Arie Kotel Leiva que hace alianza Lévele. también con ellos. Sí, Claro. Sí, pero alianza a través de las Nuot, en mi época yo no recuerdo fuera de los dos. ya. No había, no. Y Había sionismo, había gente que tenía ideas sionistas, que estaban muy identificados con Mapai. sí. Me decís, Bueno, era el partido oficialista. claro, era el partido oficialista de Israel hasta que aparece Begin en el 77. Sí, señor. Sí, señor. Y dentro de la gente que lo apoyaba a Begin estaba don Ezra Pruchansky, que era amigo. Sí, Creo que sabías que cuando Ezra vino lo fue a visitar a Begin y Begin lo recibió. sí. Bueno, así que Ezra Pruchansky, que se sentía muy identificado. Ahora, dentro de los turcos, digamos, no había una claridad frente al sionismo, no tenían, ellos eran sionistas porque por una cuestión, era medio por reflejo, que por ser judíos tenían que ser sionistas. Si vos me apuraste, decís que la mayoría no entendía mucho. No quiero caer en... Ya. Bueno, también había mucha gente entre los otros lados que tampoco entendían mucho. ¿Qué vas a hacer? Sí, No, lamentablemente sí, uno se da cuenta de eso había una con los análisis identificación. posteriores. Había una Había una... identificación que hacían entre judaísmo e Israel. O sea, si no Claro, somos judíos, exacto, tenemos que apoyar a Israel. exacto. Como eran judíos, tenían que estar con Israel. Y eso era sionismo. Ahora, Entonces yo tengo tampoco tenían... Adelante, Sí, te adelante. escucho. No, No te habla. escucho. Te No, corté. te decía que ellos no tenían muy claro qué era el sionismo. Ya. Algunos sabían que existió un tal Herzl,
Pero si vos le preguntabas, no sabían la historia de Herzl. Yeah. En tanto que yo, a pesar de que no era sionista, sí la conocía. La conozco y la conocía. Eso no había problema. Claro. Por eso te digo, sabían que había un tal Herzl. No conocían la actividad judía fuera de Israel. Sabían que Einstein era judío. Por Okay. ejemplo, yo te estoy dando así cosas. Sabían los de misión, sabían que Einstein era judío. Pero no pasaba de un mayor conocimiento, de una mayor profundidad dentro del sionismo. Había gente que sí sabía. Por supuesto que sí. Sí. Ahora, otra cuestión. Vos mencionaste la actividad de Beatriz Novomirsky, que ella hacía teatro. Sí, ¿Vos sí. recordás algunas otras actividades culturales en el seno de la comunidad? Mira, se hacían yo no me acuerdo haber escuchado nunca una conferencia. Ok. No me acuerdo, no me acuerdo. No se hacían, por ejemplo, yo no me acuerdo que se hayan hecho charlas sobre Israel. No me acuerdo, por lo menos en mi época. Ok. Los únicos que hacíamos actividades, es cierto eso, era como Betar, que siempre hacíamos alguna actividad en la Unión Israelita. Leiva cantaba, nosotros hacíamos algunos sketches, festejábamos el Yom Ha'atzmaut, nos acordábamos el Día de la Independencia. Había una actividad juvenil, digamos, desde Betar. Y fuera de la actividad que aparece después con Beatriz, no recuerdo nada. Ahora la comunidad, sí me acuerdo que tenía, que contrataba muchas veces orquestas folclóricas y esas cosas, sí. Pero en los bailes siempre traían una orquesta, era la de Panchito. No, los bailes era Panchito. Sí, señor. Los bailes era Panchito, ese era inexorable. Sí, sí, no sí. había otra cosa. Así es. Sí. No ¿Qué había otra memoria me podés ofrecer? Bueno, la gente que estaba, por ejemplo, que hay algo que posiblemente la gente en Misiones no se acuerde. Uno de los primeros en llegar a Israel fue un hijo de don Vitale Gallico. Vitale. Ahí está, Vitale Gallico era un hombre del interior de Misiones. Disculpame, ¿cómo viene el apellido? No lo veo. Garlico. No, Gallico. Con D, de dedo. Sí, con T final. No, con CO final. Ok, Gallico. Él, Vitale se llamaba. Ok. Él tuvo un hijo que vino a Israel y murió acá en el ejército, en el 49. No, un poco más, en 50. ¿Y de dónde era este de Vitale? Era del interior, no era de Alem. Yo era de un pueblo cercano, era de Alem, Apóstoles, pero no me acuerdo. Oberá. No, tampoco, no, era de un pueblo más chico, una de esas poblaciones chicas que había en el interior. Ok. Claro. La mujer se llamaba Duca. Falleció de cáncer. Bueno, eso me acuerdo porque ellos tenían amistad con mi abuela. Yeah. Eso me acordé, tenía amistad con mi abuela. Otras relaciones. Sí, yo sabía que mi tío, que estaba casado con la hermana de mi papá, Colodro, tenía un hermano acá en Israel, que escribía y a mí me daban las estampillas. Yeah. Eso sí me acuerdo, las tengo por ahí. No, todavía tengo. Yo tuve una buena colección de estampillas. Y de Israel, por supuesto. Así, relaciones extra, fuera de la sociedad, del grupo social. Si yo te entiendo bien o entendí ¿Cómo? si yo entendí más o menos tu relato, lo capté. Hasta los 17, 18 años tú eras un muchacho judío que eras, ¿cómo te decir? Hincha del Betar. Tenía y luego cuando empezó tu vida universitaria, ahí fue donde se produce el cambio el gran cambio. Cambias la camiseta. Sí, sí.
Digamos que sí, cambio la camiseta directamente. Ahora, cuando vos mirás hacia atrás, así... Crié, donde activé políticamente, donde tuve muchas relaciones fuera del judío. Los judíos eran un poco reacios a mi relación, fuera de León, Jaime, Tito, fuera de la familia Levi. Eran medio, no sé, bueno, pero tenían razón. Claro, yo era digamos, un extra comunitario, estaba al margen de la comunidad. Admito eso, no hay problema. Eso era por la actividad política. Claro, la actividad política, aparte, mis relaciones con la religión habían desaparecido totalmente. No sé. Ahora, lo que siempre les molestó un poco que yo conocía la religión y la conozco. Claro, ese fue uno de los problemas, que eso fue lo que me llevó a decir, bueno, pare mano. No es eso, sino que es racional. Y bueno, yo, por ejemplo, con el que siempre tuve muy buenas relaciones fue con tu papá. Yo te iba a decir, porque mi papá iba al Partido Socialista, ahí de los hermanos Díaz. No te escucho, perdón. Digo que mi papá iba al Partido Socialista, él alternaba ahí con los hermanos Díaz. Ya sé, por eso te digo, mi relación con él, pues yo también estaba en el partido. Te voy a contar un detalle. Yo eso lo descubrí muchos años después, yo ya tenía como 60 y pico de años, mi papá ya había fallecido. No. Yo viví unos años en Buenos Aires al final, representando al Discombank en Buenos Aires. Y una vez se me ocurrió preguntarle a mi mamá si ella sabe la dirección donde vivía mi papá cuando era joven en Buenos Aires. Y ella se acordó, ella encontró una, ¿cómo se llama? Libreta de estudiantes de él. Y ahí figuraba una dirección. Entonces yo fui a esa dirección, era en Barracas, ahí por Barracas, por esa zona. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en la otra cuadra era la Casa del Pueblo del Partido Socialista. La que estaba en Barracas. Ahí vivía mi viejo, una cuadra, entonces después entendí por qué era socialista. Él vivía en la otra cuadra de la Casa del Pueblo. Por eso te digo, mi relación con él siempre fue muy buena. No había ningún tipo de agresión ni nada por el estilo. Ni siquiera me agredió cuando fui candidato, y los judíos sí me agredieron. No, una agresión, digamos, tapada, no era abierta. Sí, no, es una cuestión ya de carácter de una persona. Mi papá nunca agredía, o sea, no. Nunca se le escapa. Mirá, yo me tocó hablar con gente que por ahí cuando escuchaban el apellido Fuchsman, me preguntaba si yo tenía relación con el suboficial mayor o con el suboficial principal. Claro. Y más de uno me dijo, mire, nunca lo escuché a su papá putear a un soldado. No me digas, pero eso era una cuestión de su forma de ser. O sea, no era un tipo... Era fundamental. O sea, si estuviste en el ejército, vos viste con qué facilidad basurean a los soldados. Bueno, él no hacía eso. Él no hacía eso. Yo hice el servicio militar en Buenos Aires, así que sé cómo te basureaban, así que no. Sí, el clima dentro de un cuartel es lo mismo en todas partes. Buenos Aires, Misiones, sí, los climas son entonces iguales. Ya era una cuestión de su carácter, de su forma de ser, de que hubiera dicho... Era eso. Si me hubiera dicho que te hubiera agredido, no te hubiera creído igual, pero no importa. No era un tipo agreder, no era un hombre de... No era agresivo. No, él era muy respetuoso de todas las posiciones. Podía no compartir como muchos, pero no era muy tolerante. Bueno, me alegro mucho de haber mantenido esta conversación contigo. ¿Querés agregar algo? ¿Se te ocurre alguna otra cosa que conviene? No, que estoy bien. Una cosa, no quiero que se entienda. Sí. Yo me siento bien en Israel. No quiero decir que me siento mal, me siento bien.
Me siento bien en el kibutz, que para mí fue fundamental venir al kibutz. Me permitió mucho más amplio. Vivo bien en el kibutz, vivo bien. Me permitió incorporarme a ver qué es Israel, que creo que lo conozco. Mis hijos crecieron acá. Cada uno tiene una profesión. Sergio trabaja en ITEX, ahora trabaja en el Ministerio de Turismo, con un buen pasquit. Meir, el polaco, estudió psicología, pero es profesor de matemática. Okay. Matemática y bueno. Y Sergio se recibió de filosofía de historiador, tiene una licenciatura en historia. Y te puedo decir, estoy orgulloso porque Sergio, hasta que se casó, hasta hace muy pocos años, era invitado por muchos lugares en el mundo a dar conferencias. Viajaba mucho. Mira, sobre todo sobre Medio Oriente. Ok. Sobre todo Medio Oriente, Israel, política de Israel. Fue invitado desde Estados Unidos hasta el África fue. Brasil. Es con lo que le digo, ¿qué hiciste en África? Vos fue a Brasil varias veces. Ahí fue invitado por los Sin Tierra. Yeah. Estuvo en lugares que yo nunca no hubiera pensado ir. No pienso tampoco. Así que recorrió Europa sí recorrió toda, con conferencias. Yeah. Ahora está casado, ahora es papá. Muy bien, ¿cuántos nietos ya tenés? Tengo 3 nietos que viven acá en el kibutz y un hijo de Sergio, 4. Mauricio no tiene hijos. Mauricio vive en Austria, no sé si... No, lo sabía. O sea, Mauricio vive en Austria, el otro vive en el kibutz. Meir vive en el kibutz y Sergio en Jerusalén. Ya. Mauricio vive en el Tirol. Así que está de joda, como le digo, en el Tirol estás de nofes todo el tiempo. No, labura, por supuesto, trabaja. Por supuesto que trabaja. O sea, 3 varoncitos. ¿Eso es lo que tuviste? ¿3 varones? 3 varones, sí. Yo también, 3 varones. Sí. Y bueno, todos grandes. Sí, señor. Bueno, ya nosotros también ya nos pasaron los añitos, ¿eh? Y los años pasan, Ricardo. Aunque no crea, hay que decir Baruch Hashem. Sí, bueno, está bien. Los años pasan. ¿Qué le vas a hacer? Los años pasan y te van jugando y bueno. Y ahora estamos en eso. Bueno, pues, Ricardo, espero que alguna vez podamos juntarnos. Con mucho gusto. Con mucho gusto. La semana que viene nos ponemos en contacto y con la agenda en la mano y fijamos una fecha, no así en el aire. Bueno, ahora sí, hablamos y con eso, tenés razón. Bueno, che, gracias por hablar, gracias por la entrevista. No, gracias a ti. Vos no sabés qué importante es los recuerdos de años, de los años. Por supuesto que y de la llegada, es muy importante saber cómo se fue armando la comunidad, de dónde llegó la gente, cómo llegó. De dónde llegó, cómo se formó, es cierto eso. Eso es, no está escrito en ningún lado. Entonces lo único que podemos hacer es que todo el mundo contribuya con lo que él se acuerde. Ahora, lo que a mí me gustaría ver es lo que vos me decís que escribieron tu papá y Ezra Puchalski. Te lo voy a hacer llegar. Cuando nos encontremos yo te llevo una fotocopia. Exacto, sí. Ahí tenés un incentivo más por qué encontrarte conmigo. Exacto, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Chao, un abrazo, gracias. Chao.